Muchísimas gracias. Como ven, el doctor Fonollosa, aparte de mi maestro, es amigo. Agradezco muchísimo a la Junta el haberme puesto con ellos tres. Nos falta Iván, porque seríamos ya todo el equipo. Bueno, cuando me encargaron esta charla, yo pensé, voy a intentar resumir en unas pocas diapositivas. Si a mí me acaban de diagnosticar una esclerodermia, ¿qué es lo que tengo que saber? Yo no sé nada de esclerodermia, ¿vale? Entonces, de primera intención, ¿cuáles son los conceptos claves que tengo que conocer, ¿no?, para acercarme a esta enfermedad que me están diciendo que tengo? Si tuviera que describir la esclerodermia así de una forma más o menos rápida, podría decir que es una enfermedad rara, de naturaleza autoinmune, de causa desconocida y que puede ser multisistémica, puede serlo. ¿Por qué rara? Pues porque llamamos raro, o se llama raro en Europa, o minoritario, o poco frecuente, a toda aquella enfermedad que se sufre en menos de una persona por cada 2.000 habitantes, ¿verdad? Y la esclerodermia es una de ellas. Afecta solo a 3 a 5 de cada 10.000 habitantes y es una enfermedad, como todas las autoinmunes o como casi todas las autoinmunes, más frecuente, mucho más frecuente en mujeres. El hecho de que sea una enfermedad rara tiene sus pros y sus contras. Los contras no la conocen. Vas al médico de cabecera y le cuentas que tienes un síntoma determinado, que se te ponen los dedos azules, con el frío y no sabe ni lo que tiene delante. No todos, pero quiero decir que puede pasar eso, ¿no? Y se retrasa mi diagnóstico años, hasta que coincide que alguno de los médicos con los que hablo conocen la enfermedad y, por lo tanto, me diagnostican. Esos son los contras, pero los a favor tenemos también que este tipo de enfermedades raras, bueno, pues hay bastantes asociaciones, asociaciones, o sea, la unión hace la fuerza y las personas con enfermedades raras se reúnen con frecuencia para hacer valer sus derechos ante todo el mundo, para hacer visibles su enfermedad y, por lo tanto, sí que existe información de calidad cuando se busca bien, ¿verdad? Autoinmune, ¿qué es autoinmune? La inmunidad, vosotros sabéis que son como nuestros soldados, es nuestra defensa. La inmunidad nos defiende de las infecciones, nos defiende de algunos tipos de tumor, pero a veces se equivoca y la inmunidad, en vez de defendernos, se equivoca, no reconoce tejidos propios y los ataca, ¿vale? Eso es una enfermedad autoinmune y la esclerodermia es una de ellas. De causa desconocida. Que de causa desconocida está claro, ¿no? Aunque sabemos que hay como una especie de genética que bueno, hace que haya unas familias que tengan más enfermedades autoinmunes que otras y que hay factores externos que también pueden disparar este tipo de enfermedades autoinmunes. En la esclerodermia, por ejemplo, es algo que hemos estudiado con la Corte Nacional de Esclerodermia. La esclerodermia, hay una serie de factores tóxicos que pueden dispararlo. En hombres y en mujeres un poquito distinto, en los hombres más el sílice, ¿vale? Personas que trabajan en canteras o cavando a mano alzada. En las mujeres hay mucha peluquera por los tintes, más los antiguos, ¿de acuerdo? Las pinturas, los barnices, todo eso puede disparar en algunas personas la esclerodermia, ¿no? O sea, que aunque es de causa desconocida, sí hay una serie de factores predisponentes que conocemos. Y, por otro lado, no siempre, pero puede ser multisistémica, es decir, puede afectar a más de un órgano, ¿no? Aunque, como todos sabéis, lleva en su nombre intrínseco el órgano más externo, ¿no?, afectado, que es la piel, pues puede estar afectado muchos órganos internos, ¿no? O no. Como dije antes,
Esta es una enfermedad muy heterogénea y muy variable entre paciente y paciente y, por lo tanto, bueno, pues no siempre encontramos la misma constelación de síntomas. Quería también un poco hablar de la nomenclatura que utilizamos para las esclerodermias, porque hay un cacao de AUPA. Realmente no es fácil la nomenclatura que se está utilizando, sobre todo cuando la traemos del anglosajón al español, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos en los dos lados del girasol los dos grandes tipos de esclerodermia. La esclerodermia que solo afecta a la piel, no a los órganos internos, que es la localizada, las morfeas, de las cuales no voy a hablar casi nada porque va a haber una charla por la tarde específica de esto. Y después están la esclerodermia sistémica, esclerosis sistémica, ¿vale? En la cual, además de la piel, aunque no siempre está afectada la piel, pero además de la piel hay órganos internos que pueden verse afectados. Este es el subgrupo de pacientes que tenéis anticuerpos específicos y que tenéis fenómeno de Raynaud casi siempre. Entonces, tenemos la localizada y la sistémica. Y dentro de la sistémica tenemos tres subtipos cutáneos. Cuando solo está afectado la piel de los extremos, cuando también está afectada la piel del tronco, que es la difusa, la anterior es la limitada, y cuando no hay afectación de la piel, que también existe. Pero sin haber afectación de la piel sí que hay fenómeno de Raynaud y sí que puede haber afectación de órganos internos como hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, quiero decir que se comporta como una esclerodermia. Y esto también hay que saberlo, que no todos los pacientes con esclerodermia tienen afectada la piel. Y después, por último, una condición de alto riesgo para tener una esclerodermia, que es la preesclerodermia, que son aquellas personas que tienen un fenómeno de Raynaud, que le hacemos una capilaroscopia y vemos daño del endotelio, algo está pasando, y que por encima tienen anticuerpos, cuando le hacemos una analítica, anticuerpos específicos de esclerodermia. Pero, sin embargo, la piel es normal, los órganos internos le hacemos un chequeo y son normales, ¿vale? No tienen una esclerodermia, pero tienen una preesclerodermia y están en riesgo de acabar en una esclerodermia. Como dijo antes la doctora Argibay, la patogenia de esta enfermedad es muy compleja y no solo hay inflamación como en otras enfermedades autoinmunes. Hay también lesión del endotelio, o sea, de las células que tapizan los vasos, las arterias y las venas. Por eso hay Raynaud, por la lesión del endotelio. Y también se acumula fibrosis de forma progresiva en los distintos órganos, ¿vale? Que es al final lo que acaba dañando mucho más el órgano, ¿verdad? La fibrosis progresiva. ¿Y cómo se presenta clínicamente? Como os dije antes, muy heterogénea. De la localizada, de las morfeas, ya os digo que no voy a hablar, pero sí solo decir que tampoco es una tontería. Quiero decir, no es una enfermedad menor, porque puede ser que la afectación de la piel altere la movilidad, por ejemplo, de una articulación, porque no deje que se mueva de lo dura que está la piel, si afecta a la articulación, o las morfeas panescleróticas como esta de aquí, en la que todo el paciente es como un hombre rígido, ¿no? Pues fijaros, vivir con eso. O sea, que tampoco tiene también su importancia esta enfermedad. Con respecto a la sistémica, que es de la que más voy a hablar, el lado derecho de la flor, casi todas las personas que tienen esclerodermia sistémica tienen fenómeno de Raynaud. Es más, cuando nosotros vemos rasgos que pueden sugerirnos una esclerodermia, pero el paciente no tiene Raynaud, pues ya cae muchos puntos, ¿no? Porque es un síntoma muy frecuente y que en muchos casos precede en años, sobre todo en las personas que tienen formas cutáneas limitadas, precede en años la aparición de otros síntomas, de otras afectaciones internas, ¿no? Es muy importante estudiar bien el fenómeno de Raynaud desde el principio. Es muy importante que cuando le digáis a vuestro médico de atención primaria lo que os pasa en las manos, os dirijan bien,
porque del buen estudio de un fenómeno de Raynaud está el hacer un diagnóstico temprano de la esclerodermia, y un diagnóstico temprano de una enfermedad así es importantísimo, porque no es lo mismo ver al enemigo cuando te ha aplastado con un pie a irlo diciendo, mira, que estoy aquí y como vengas un poco ya le damos caña, ¿no? No es lo mismo, tiene muchísima importancia el hacer un diagnóstico precoz, con lo cual, siempre que nosotros tenemos una consulta monográfica de fenómeno de Raynaud, en la que hacemos siempre una capilaroscopia, que es un microscopio que os habrán hecho a todos vosotros, con un microscopio ver cómo está la vasculatura de los deditos, que es donde mejor se ve, es más accesible, y ver si hay ese daño endotelial del que hablábamos antes, ¿no? Y después hacemos también, por supuesto, anticuerpos, una anamnesis, lo que hablábamos antes, la importancia también de la entrevista clínica. Hacer un buen estudio del fenómeno de Raynaud hace discriminar bien a aquellos pacientes que puedan estar en riesgo de tener una esclerosis sistémica o no, ¿de acuerdo? Y dejar tranquilos a los que tienen un fenómeno de Raynaud primario y, por lo tanto, pues tendrán que acostumbrarse a eso, pero no les van a condicionar un problema importante en su vida. El engrosamiento de la piel también es una afectación frecuente. Como os dije antes, depende de los subtipos cutáneos. En la limitada, pues se suele afectar sobre todo las manos, la esclerodactilia que tendréis muchos de vosotros, hasta el codo, de los pies hasta la rodilla y la carita, ¿no? Pero el tronco nunca se ve afectado. Esa es cuando se ve afectado el tronco, cuando os pellizcáis la piel y veis que también está dura, eso es una difusa. ¿De acuerdo? Y tiene importancia esta distinción entre limitada y difusa, sí, porque hay órganos que se afectan más en una que en otra, aunque lo pueden hacer en ambas, pero a los médicos nos ayudan a estratificaros en grupos pronósticos y a hacer un seguimiento más estrecho, ¿vale? Las úlceras digitales, no voy a hablar más de ellas, ¿verdad? Pueden ser tanto por afectación de la vasculatura de los deditos como por fricción, porque esté muy dura la piel alrededor de la articulación y entonces al moverse la articulación se dañe esa piel. Y ya acaban de hablar extensamente de esto. Y la clínica cardiorrespiratoria, que van a mis compañeras a hablar dentro de un ratito, simplemente decir que las dos más importantes, las dos afectaciones más importantes son la fibrosis pulmonar, ¿vale? Que se pone el pulmón como un cartón, para decirlo así claramente, y la hipertensión pulmonar, que sube las presiones del pulmón mucho. ¿De acuerdo? Esas son las dos afectaciones que vigilamos de forma constante en estos pacientes. ¿Y qué pueden conllevar? Pues a que uno se canse más, que se fatigue al subir un piso, que haya tos, que, bueno, una serie de síntomas cardiorrespiratorios que hay que estar atentos a ellos, porque si ocurre, cuanto antes se sepa que existe eso, mejor, porque se pone tratamiento específico y puede mejorar mucho. La clínica digestiva es muy frecuente, muy frecuente. Pirosis, o sea, ardor de estómago, reflujo gastroesofágico, porque las paredes de lo que es el esófago y la entrada del estómago se ponen duras también, igual que la piel, y no funcionan bien. El peristaltismo, o sea, los movimientos que son normales desaparecen y, por lo tanto, bueno, pues el contenido del estómago, con el ácido clorhídrico que tenemos ahí, cuando nos acostamos, ¡bum!, va hacia arriba y nos quema todo el esófago, ¿no? Entonces, es muy frecuente este tipo de síntomas. También la diarrea, porque las paredes intestinales están como atontadas y crecen las bacterias de más. Es una diarrea por sobrecrecimiento muchas veces. Hay mucha clínica digestiva en esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica? Pues lo que hablábamos antes. Escuchando al paciente, por supuesto, con analíticas, con serologías concretas y, muy importante, siempre una capilaroscopia mínimo, ¿de acuerdo? Porque nos va a ayudar mucho a encuadrar al enfermo. ¿Tratamientos disponibles para la curación? Por ahora no se cura, es una enfermedad crónica. Esperemos, ¿no?, que dentro de unos años podamos decir que esto ya ha cambiado,
y que esta enfermedad, una vez que la detectamos, la podemos curar, pero en estos momentos no. Ahora, sí tenemos que estar vigilantes de cada una de las posibles implicaciones de órgano, porque esas implicaciones de órganos, esas afectaciones de órganos sí que tienen tratamiento, que han demostrado aumentar muchísimo tanto el pronóstico vital como la calidad de vida. Ha variado enormemente el pronóstico vital de esta enfermedad en los últimos 15 años. Con lo cual, bueno, pues hay esperanza. Otras cosas, bueno, pues fisioterapia, ejercicio, eso siempre ayuda. Y bueno, pues hay investigación continua en la cual muchos de vosotros estáis colaborando, ¿verdad?, en los ensayos clínicos. Es importantísimo que este tipo de enfermedades sean vistos por equipos multidisciplinares en el que haya un coordinador, que puede ser internista o reumatólogo, y después otros especialistas, neumólogo, cardiólogo, digestólogo, etcétera, etcétera, nefrólogo, ¿verdad? Porque se aporta muchísimo conocimiento desde distintas perspectivas de la enfermedad. Y después no olvidarnos de consejos de bienestar diario, cosas que nos pueden hacer que, bueno, pues que llevemos mejor el tener una enfermedad de este tipo, ¿no?, una enfermedad crónica. Pues, por ejemplo, dividir las tareas en pequeñas actividades, usar herramientas ergonómicas, pedir ayuda cuando sea necesario, reconocer los límites de cada uno de nosotros, descansar de una forma adecuada, hacer ejercicio suave es muy importante. Caminar, natación suave, estiramientos, el pilates y una alimentación saludable, de la cual también nos van a hablar por la tarde, con lo cual no me voy a extender más. Y después lo emocional y lo social, que por supuesto tiene también muchísima importancia. Es normal que después de una noticia de una enfermedad crónica, pues el mundo se pueda venir abajo, pero no se puede quedar uno ahí, ¿verdad? Tiene que dar un paso más allá y, como decía al principio del Congreso, vosotros lo hacéis siempre, porque mis pacientes con esclerodermia lo han hecho siempre y con la asociación siempre veo esta actitud que tenéis de superación, de más, de conocer, y esto es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Buscar apoyo en la familia, que entiendan que la enfermedad cómo es, y adaptarla a la vida laboral, porque a veces hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues hay que explicar en qué circunstancia está uno y bueno, y buscar también qué adaptaciones puede haber, ¿no?, del puesto de trabajo según lo que se pueda desarrollar. Como decía el compañero hace un ratito, él también es enfermo y, sin embargo, ha conseguido, bueno, pues desarrollar una especialidad médica y con normalidad, ¿verdad? Pues cualquiera lo puede hacer con intención y un poquito de suerte también, ¿no? Redes de apoyo, por supuesto, familia y las asociaciones de pacientes. Yo no es porque hoy estemos aquí con la Asociación Española de Esclerodermia, es que es importantísimo saber que uno no está solo en esto, que hay otras personas que tienen una enfermedad rara como tú, que no eres el único bicho raro, que buscar información de calidad, y qué mejor información de calidad que una asociación de pacientes que dedica gran parte de su esfuerzo en ofrecer información de calidad. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Hay muchos más recursos, pero bueno, yo creo que lo importante es buscar información donde te la den de calidad. Eso es el mensaje que os quiero dar. La esclerodermia es un desafío, pero no define quién eres. Tú eres tú. La esclerodermia es algo que te ha venido, ¿vale? Y, por supuesto, no estás solo en este camino. Este congreso lo está demostrando, ¿no?, que hay mucha gente que está trabajando para que esto sea para vosotros algo más llevadero y espero que en un futuro algo que se pueda curar definitivamente.
Muchas gracias.